En un día cotidiano le podemos encontrar llevando a cabo sus labores como ingeniero en sistemas. Además de crear y aplicar tecnologías informáticas, Marco Venegas tiene otra pasión. Más o menos hace año y medio fue que tuve la oportunidad de iniciar con el buceo, precisamente con la preparación inicial. Y para abril del año pasado en realidad fue que tuve mi primera experiencia de buceo en el mar como tal, y fue una situación que verdaderamente considero que vino a cambiar mi vida y la perspectiva que tenía del mar. Su afición por el mar y las especies que en él habitan le han llevado a practicar el buceo como deporte y esparcimiento. Este sancarleño nos lleva hoy por un mundo muy diferente al que muchos no estamos acostumbrados a observar. El buceo le da a uno la posibilidad de ver en 20 minutos el equivalente a flora y fauna que a usted le tomaría unas 5 o 6 horas en una montaña, ¿verdad? Entonces está directamente usted inmerso en un mundo completamente diferente, ¿verdad? Donde conviven una cantidad de especies y que en realidad pues lo maravillan. El asunto de los colores, de ver diferentes tonos, cómo afecta la luz a las especies y a uno mismo para poder enfocar, es muy interesante, ¿verdad? Marco asegura que este deporte no es exclusivo para aquellas personas que viven frente a las costas de nuestro país. No es necesario ni vivir frente a la playa, ni limitarse por el hecho de que usted viva en el Valle Central, en una zona como San Carlos, que digamos no, está un poco alejado, pero relativamente es un viaje que es corto y también es parte del disfrute, ¿verdad? Porque el hecho es no solo ir a bucear, sino también, por decirlo así, la experiencia del paseo, del viaje para ir y venir del mar. Practicar buceo se vuelve una experiencia única, asombrosa y fascinante. Generalmente, bueno, el buceo, en nuestro caso, digamos, de personas que tenemos trabajo de lunes a viernes o un horario de oficina, se practica sobre todo en fines de semana y tal vez llega al punto del hobby en que usted más bien reserva sus vacaciones para acomodarlo en fines de semana o días festivos, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo y aprovecharlo en el mar. Por otra parte, el hecho de que es una actividad relativamente segura también beneficia el hecho de que usted pueda llevar amigos, sus parejas, familiares como los padres, hermanos, y de hecho se hace un grupo bastante interesante y es un hecho que viene a dar unidad, ¿verdad? Disfrutar de arrecifes de coral, colores de los peces y otros organismos bajo el agua es posible con el buceo. Muchas personas consideran arriesgado este deporte. Sin embargo, si se practica bajo todos los aspectos y normas de seguridad, no hay que temer. Bucear es tan o más peligroso como jugar golf, o sea, tiene un margen digamos, de peligrosidad relativamente bajo, porque si usted sigue las normas, las instrucciones que usted aprendió en su curso, es un deporte muy seguro, ¿verdad? En el sentido de que se deben seguir las pautas, que se deben seguir una serie de procedimientos y por ser una actividad de alguna manera que está en un ambiente fuera de lo que uno está acostumbrado, que es estar en la tierra o en el aire, pues a veces algunas personas sienten algún tipo de limitación o un tipo de choque en entrar en un ambiente de este sentido, ¿verdad? Antes de la primera inmersión, se debe aprobar el curso de aprendizaje y enseñanzas básicas para el buceo, el cual es indispensable para cualquier persona que desea hacer buceo por primera vez. Existe un curso previo, ¿verdad?, donde se le enseñan las pautas iniciales, es como todo, es como aprender a manejar un vehículo, ¿verdad? Hay que saber cuáles son los fundamentos básicos y ya una vez que se tiene la parte, digamos, de teoría de esos fundamentos, se empiezan a poner en práctica que se llaman ejercicios de aguas confinadas, entiéndase piscinas, en donde se pone en práctica todas las destrezas que un buzo debería tener en el mar, ¿verdad? Entonces ya una vez que supera eso, podemos pasar a la actividad propiamente en el mar y ya una vez que se supera eso, se pasa a tener lo que se llaman buceos recreativos, que son buceos de meramente disfrute, ver fauna, flora, e incluso explorar, por ejemplo, barcos hundidos y cosas de eso. Saber nadar no es un requisito indispensable para practicar el buceo. El aspecto de no saber nadar puede que no sea determinante para poder bucear. Existen personas que no saben nadar y que son buzos certificados y van y se sumergen 20, 30 metros en el mar y regresan a la superficie y no pasa nada, ¿verdad? Sin embargo, el poder saber nadar ayuda a tener un poco más de seguridad y desempeñarse mejor, ¿verdad? Bueno, reitero, no es algo mandatorio para poder ser buzo.
Atrévase a explorar el mundo subacuático. Tal vez el que mucha gente se piensa o se le viene a la cabeza cuando le dicen bucear y el mar es el asunto de los tiburones, ¿verdad? Que todo el mundo, digamos, históricamente, digamos, tienen fobia o le tienen un miedo enorme al mar en el sentido de que va a llegar un tiburón y lo come, ¿verdad? O que va a llegar y lo va a morder y que, no sé, un accidente de ese tipo, ¿verdad? En realidad es interesante el hecho de que, por ejemplo, esos animales que son criaturas tan temidas son más bien súper temerosas y más bien le huyen, en este caso a los buzos, a los humanos, ¿verdad? Tal vez como anécdota interesante, recuerdo cuando fuimos hace más o menos un año, la primera vez que yo fui a las Islas Murciélago acá en el norte de Costa Rica, y venía un cardumen de peces que podría medir más o menos unos 50 metros de frente, podía ser como una pared viniendo hacia uno, y recuerdo que yo de pronto me vi inmerso en el cardumen de peces y fue una experiencia realmente impactante por ver la cantidad de fauna que lo rodea a uno, ¿verdad? Y bien me decían algunos de los que iban en el grupo y que estaban un poco más alejados, mira, usted por un momento se desapareció del cardumen de peces y no sabemos dónde está, ¿verdad? Y a final de cuentas es como una experiencia maravillosa en el sentido de que usted es uno más del ambiente que está ahí, ¿verdad? Y el hecho de que de alguna manera usted está flotando o está ahí en un punto de equilibrio en el cual no pasa nada, hay una tranquilidad y lo único que usted escucha son las burbujas que están saliendo donde uno respira, ¿verdad? Entonces es una experiencia bastante interesante, ¿verdad? Y el hecho de poder estar en un ambiente que no es el propio de uno como ser terrestre, ¿verdad? El buceo es un deporte muy seguro y le llevará por otro mundo sencillamente fascinante.